¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto enorme saludarlo. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos encontramos al interior del conjunto conventual franciscano declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y vamos a platicar en esta ocasión con el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. También me da mucho gusto saludarlos a todos. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña en esta ocasión Eric Martínez Saavedra. Él es arquitecto, especialista, por supuesto, en esta materia. Es un gusto saludarlo. Para mí también es un gusto y es un placer estar con ustedes. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre los trabajos que se están realizando al interior de una área de este conjunto conventual franciscano. Es un trabajo importante. Para ello le cedemos la palabra al obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, para que nos platique al respecto sobre estas actividades y su relevancia para este complejo conventual. Primeramente, quiero yo expresarles que hay acontecimientos dentro de la vida de la diócesis que nos impulsan a renovar muchos campos del apostolado, de la pastoral, de la liturgia en este caso, y el acontecimiento importante al que estamos cerca por celebrar son los 500 años de haber sido elegida diócesis Tlaxcala como primera diócesis de todo México. 1525, el 13 de octubre, fue la bula del Papa. Con motivo de este acontecimiento hemos asumido un proyecto para renovar o adaptar el presbiterio de la Santa Iglesia Catedral. Y esto queremos hacerlo con motivo de los 500 años de la designación de Tlaxcala como primera diócesis. ¿Por qué queremos realizar este proyecto? Porque la Iglesia Catedral es la madre de todas las iglesias de la diócesis. Además, la liturgia de un obispo en la Santa Iglesia Catedral tiene que ser una liturgia modélica que ilumine la vida de todas las iglesias de la diócesis. Por eso es importante realizar un proyecto arquitectónico, una adaptación, una dignificación del presbiterio para la realización de la liturgia dentro de la diócesis de Tlaxcala. Ahora queremos platicar con el arquitecto. Él es especialista en este tipo de trabajos y nos va a comentar la importancia sobre estas adecuaciones litúrgicas. ¿En qué consiste? Bueno, la adecuación litúrgica precisamente es actualizar la liturgia. Es una iglesia viva, entonces la liturgia se va renovando constantemente. Es interesante pensar que la liturgia que comenzamos a trabajar o que conocimos desde los inicios en México son la liturgia tridentina, la liturgia que llegó durante la conquista. Esta liturgia se renovó en un movimiento que se conoció como movimiento litúrgico y que culminó en 1965. Entonces, adecuar las iglesias parte de esta primicia de 1965 del Concilio Vaticano II, que indica, entre muchas cosas, retomar elementos como el altar, la cátedra, el ambón, identificar bien las partes de todo el rito. Entonces podemos profundizar ahorita un poquito más en todas estas partes, ya hablando del proyecto arquitectónico. Precisamente, ¿qué es lo que caracteriza a estos espacios de una catedral? Bueno, como bien mencionaba Monseñor Julio, la cátedra, que viene de la palabra, la cátedra es que significa silla, ¿no? Es el que da el nombre a la catedral. Precisamente es lo que distingue el programa arquitectónico de un espacio catedralicio, ¿no? La cátedra, que es el espacio desde donde el obispo predica, desde donde el obispo es pastor de toda la diócesis. ¿Estos trabajos qué van a implicar para esta catedral? De momento, ¿qué sucede con el espacio? ¿Se cierra? ¿Se resguarda? ¿Qué cuidados se tienen? Bueno, es un trabajo muy importante y es un trabajo muy interesante, que es una gran responsabilidad por el valor histórico que tiene este recinto. Entonces se está planeando tener una estructura independiente que no altere ni modifique ninguno de los elementos ya existentes.
Entonces se va a hacer una estructura que va a tener un terminado de carpintería, pero distinguiendo todo este programa arquitectónico de los ritos iniciales y finales, liturgia eucarística, liturgia de la palabra, la celebración de los sacramentos y sobre todo la celebración de las celebraciones que distinguen a la catedral, ¿no? Que son las celebraciones que son presididas por el obispo. Con esto, ¿qué aspectos simbólicos vamos a encontrar? ¿Se modifican, se mantienen, se conservan? ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? Bueno, se va a dignificar el altar. El altar que se tenía era un altar hueco, un altar de madera. Este nuevo altar, por ejemplo, que en el cristianismo es interesante hablar de su significado porque tiene dos símbolos que, aparte de ser mesa de sacrificio, ara de sacrificio, es mesa de comunión. Entonces es una roca sólida que se va a sostener en una estructura también independiente y va a tener un lenguaje propio junto con la cátedra y junto con el ambón, que el ambón también es otro altar y se tiene que entender como un altar también de la palabra. No nos alimentamos solo de lo que comemos, también nos alimentamos de lo que escuchamos. Entonces hay que entender así también una roca sólida desde donde se predica la palabra, ¿no? Muy bien, obispo, ¿cómo era antes este espacio, esta área que se está remodelando? ¿Y cómo la vamos ahora a observar en próximas fechas? Sí. El área que se tenía anteriormente son adaptaciones provisionales. Toda la vida como que se llevó a cabo aquí en el presbiterio de catedral, adaptaciones provisionales. No había algo definitivo. Y yo quiero resaltar lo que nos decía el arquitecto, se tiene que poner mucha atención en un presbiterio porque el obispo tiene tres funciones: predica la palabra, santifica al pueblo de Dios y guía al pueblo de Dios hacia el servicio a los ministerios. Esos tres elementos del obispo, esas tres funciones del obispo, están indicadas en un proyecto arquitectónico. La cátedra donde enseña junto con la palabra, ahí enseña y guía al pueblo de Dios. La palabra ilumina ese ministerio de la palabra, del poder enriquecer la vida del pueblo, y en el altar santifica. Ahí están los tres elementos: la palabra, la Eucaristía y la guía del pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que poner muy claro aquí precisamente en el presbiterio. Y lo que se tenía eran elementos provisionales. Nada más poner un altar, como nos decía el arquitecto, hueco, se puede mover, una silla, pues que se adaptaba, también un ambón que se movía para acá, para allá, pero no era un lugar digno para la celebración de una iglesia catedral. Esto, sin lugar a dudas, pues traerá un cambio, una mejora en toda la infraestructura, pero su concepto religioso esencialmente. ¿Esto cómo va a impactar realmente a la Iglesia Católica y este conjunto conventual? ¿Cómo lo impacta? Les decía que la liturgia del obispo tiene que ser modélica para que ilumine el caminar de las otras iglesias, de las parroquias, de las comunidades. Entonces, todos los sacerdotes y todas las comunidades, al ver la liturgia de la Santa Iglesia Catedral, ellos están llamados a replicar muchas de las acciones que aquí se realizan y sobre todo dignificando el presbiterio, que esto es lo que nos hace falta en muchos de nuestros pueblos, dignificar los lugares de las celebraciones, y aquí pueden encontrar una iluminación. Nada más, nos adelantaba un poco la fecha del 13 de octubre. ¿Será una fecha importante para la Iglesia Católica de Tlaxcala? Sí, y para la Iglesia en México, no solamente para la Iglesia en Tlaxcala, porque la primera diócesis de México pues es aquí se designa. Y esto pues es un acontecimiento de gracia y bendición, porque nosotros podemos realmente encontrar en Tlaxcala como una fuente. Aquí hay un púlpito, aquí en la Santa Iglesia Catedral, que dice: aquí se comenzó a predicar la palabra en el Nuevo Mundo. Y está la primera pila bautismal también. Esto es algo muy significativo, es una riqueza para no solamente Tlaxcala, sino para toda la Iglesia en México. Aquí entra la palabra de Dios. Muy bien. Arquitecto, si desea resaltar algo, ¿qué tiempo nos llevará todo este trabajo? Bueno, tenemos ya fecha, entonces se va a celebrar 13 de octubre la consagración. Tenemos que tener
pues pasos apresurados para poder lograr en 3 meses concluir este trabajo o esta etapa inicial. Y bueno, agregar algo, pues que es una adecuación, además de, como su nombre lo dice, adecua, redignifica la celebración litúrgica, ¿no? Que es la liturgia es el centro, bueno, dice, es cumbre y es fuente de toda nuestra fe, ¿no? Es el centro de la fe y es la celebración más importante para los católicos. Arquitecto Eric, coméntenos, sabemos que estos trabajos tienen muchos alcances, tienen un detalle muy minucioso de cómo se está realizando esta actividad por parte de expertos. Además, participan otras instituciones relacionadas con este tipo de actividades. Coméntenos al respecto. Sí, el proyecto está revisado por la Dimensión de Bienes Culturales de la Conferencia del Episcopado Mexicano y también se está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Tlaxcala. Bien, ¿qué elementos ya nos comentaba con antelación? Hay algunos temas muy específicos que se respetan y se deben cumplir en este contexto. Sí, sobre todo el respeto del edificio antiguo, ¿no? Es una estructura independiente con concepto de que es removible y el estilo arquitectónico es un estilo minimalista. Entendamos minimalismo en el sentido poético, ¿no? Un minimalismo bien conceptualizado que dialoga con el estilo antiguo, con el estilo barroco del edificio y que no busca resaltar del estilo antiguo, sino busca integrarse, busca generar esta dialéctica, ¿no? Entre lo antiguo y lo contemporáneo, sin crear falsos históricos. Entender bien que esta intervención, esta adecuación es contemporánea. Y algo que es importante mencionar, este tipo de trabajos, de adecuaciones, se han hecho en otro lugar, en otra parte de nuestro país o en el contexto internacional. ¿Qué nos puede...? Bueno, como platicaba que este movimiento a partir del Concilio Vaticano II de 1965 comenzó con esta renovación, sobre todo en iglesias europeas, y que en México llegó con la primera catedral que se renovó fue la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Cuernavaca, 1957, todavía unos años antes del concilio, ya tenía este espíritu de renovación. Posteriormente se han renovado la Catedral de Guadalajara, a mí me tocó trabajar también en la renovación de la Catedral de Tula, y es esta iglesia que se está renovando a esta nueva liturgia viva, a esta liturgia también guiada por el Espíritu Santo, y que ahora esta catedral pues va a tener su adecuación para tener esta dignificación. Sin lugar a dudas, toda esta infraestructura ha tenido la intervención de otros arquitectos en su momento, pero que es necesario hacer estas adecuaciones como nos comentaba. Sí, bueno, me gustaría también mencionar que este proyecto se ha hecho con un equipo de arquitectos, la arquitecta Yaretsi Escobar, el arquitecto y sacerdote Cristian Emiliano Gerardo, son parte del equipo de diseño, y muchos otros colaboradores con la guía también de Monseñor Julio, ¿no? El padre César, que ha sido un gran entusiasta, y el padre Gonzalo de aquí de Catedral, que también han estado muy al pendiente del desarrollo de este proyecto. Muy bien, pues ahí tiene a grandes rasgos esta explicación, estas adecuaciones que se están realizando en una área de este conjunto conventual franciscano en el estado de Tlaxcala, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues queremos agradecer al obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero saludar a todos y que este acontecimiento de los 500 años y además la adecuación y dignificación de nuestro presbiterio va a ser una bendición para la iglesia que peregrina en Tlaxcala. Y de aquí brota la vida de la liturgia, la palabra, la Eucaristía y la guía del pueblo de Dios son los 3 elementos que van a quedar muy claritos aquí en este presbiterio. Necesitamos escuchar la palabra. El ambón, como nos decía el arquitecto, tiene que ser un lugar muy digno. El altar tiene que ser un lugar realmente digno que represente ese memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor, y la guía del obispo, la guía hacia el servicio, hacia el ministerio. Esos elementos que queden claros para poder llevar adelante nuestra vocación como discípulos misioneros de Jesús. Esta redignificación es una bendición
para la iglesia que peregrina en Tlaxcala. Pues ahí tiene, nosotros continuamos, tenemos más.